Orá, tu casa en Israel. La hojita que tienen, el título es Sheelot Ba'emuna. Preguntas de Emuná. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir Emuná? Ya lo definimos varias veces. Pero para empezar la clase, ¿qué es Emuná? ¿O dónde aparece la primera vez en la Torá la palabra Emuná? ¿Fe? ¿Emuná es fe? No es solamente fe. Porque fe puede ser una fe ciega, que puede ser, puede no ser. Emuná tiene que ver con sabiduría, con conocimiento. O fe con convicción, fe con pruebas, fe con investigación. ¿Está bien? Pero fe. Si quiero mantener la palabra fe en Emuná, pero no sería una fe ciega, sino es algo que yo tengo fe en eso, pero porque lo sé. O sea, en verdad tiene que ver más con conocimiento, con sabiduría. ¿Me siguieron hasta acá? Sí. Por ejemplo, si yo diría, si Emuná significa, por ejemplo, el marcador está aquí, ¿lo ven el marcador? Sí. ¿Ustedes tienen Emuná que el marcador está acá? Sí. ¿Tienen Emuná que el marcador está acá o saben que el marcador está acá? O sea, acá no tiene sentido decir, tengo Emuná que el marcador está aquí. Ustedes ven, saben que el marcador está aquí. Bueno, lo mismo con Dios. Cuando nosotros decimos Emuná en Hashem, el ideal, ¿cuál es el ideal? Por cuanto que Dios existe, es una realidad. Dios existe no es si me parece sí, si no me parece. Es algo real. Entonces, si es una realidad, está bien, es... Si fuese solamente una cuestión de Emuná, digamos, ¿no? Que es una cuestión de fe. Entonces, si una persona no tiene fe, ¿lo puedo convencer que tenga fe? Él no tiene fe. ¿Lo puedo convencer? Sí. Si es una cuestión de fe, que es algo subjetivo, no lo puedo convencer, porque si él tiene fe, tiene fe. Si él no tiene, no tiene. ¿Está bien? Pero si Emuná no es fe, si Emuná es conocimiento, ¿puedo convencerlo de que tenga Emuná? Claro, ¿cómo lo convenzo? Con pruebas. Demostrándoselo. Si yo se lo demuestro, ahora sí, lo va a saber. No es una cuestión de fe, es una cuestión de saber. Si es real, vos podés decir, no es así. Si es real, es medio tonto que digas no es así. Si vos ves que es así, es así. ¿No es confianza basada en pruebas? Puede ser como una confianza basada en pruebas verdaderas. O sea, vamos a la etimología. ¿Dónde aparece por primera vez la palabra Emuná? En la Torá, ¿eh? O sea, si yo quiero saber qué significa Emuná, ¿cómo lo investigarían? ¿En el diccionario? No. ¿Les parece bien? ¿Agarro el diccionario? No. ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no? El diccionario me dice lo que significan las palabras, ¿no? ¿Para qué está el diccionario? ¿Diccionario es hebreo? ¿Eh? Pero no sale la definición en la Torá. No, busco la... ¿Pero por qué estaría mal buscarlo en el diccionario? Por el contexto. ¿Qué contexto? Una persona. El diccionario me dice, busco. Mesa, diccionario, dice, definición de mesa, ¿no? Ajá. ¿Está bien el diccionario para entender lo que significa la palabra mesa? Sí. Y bueno, también la... Concreto, no puedes buscar. O sea... Bueno, algo abstracto también, el diccionario no define palabras abstractas. Porque el humano lo creó. Puedo buscar en el diccionario amor, no sé, y a ver qué es la definición que tiene, no sé, está bien. Pero Emuná va más allá de... La verdad es que si yo busco Emuná en el diccionario hoy en día, va a ser la definición en hebreo de hoy en día de Emuná. Pero yo quiero saber la definición de la palabra Emuná desde siempre, no lo que hoy en día se define, ¿entienden? Yo quiero saber qué significa para Dios Emuná, o para el judaísmo. Entonces tengo que ver mejor cuál es el diccionario más importante, la Torá misma, ¿no? ¿Acá me siguen? Sí. ¿Entonces aparece en la Torá la palabra Emuná? No saben. Sí. ¿Alguien sabe si aparece Emuná? ¿En qué libro aparece la palabra Emuná? En Sefer Shemot. En la guerra contra Amalek. Medio raro ¿no? del que está hablando. Pero dice que Moshe Rabenu levantaba las manos. Y ahí dice, y las manos de Moshe, Emuná. Raro, ¿no? Las manos de Moshe, Emuná. ¿Qué hay que tener Emuná en las manos de Moshe? Nah, eso es idolatría. No. ¿Qué quiere decir ahí? No. ¿Qué quiere decir literal? ¿Qué quiere decir las manos de Moshe Emuná? No quiere decir eso el pasuk. Dice que cuando Moshe levantaba las manos, ganaban en la guerra. Y cuando Moshe, ahí dice, y las manos de Moshe, Emuná era cuando las manos de Moshe estaban firmes, levantadas. Eso significa ahí Emuná, la palabra Emuná. Ahora dejen lo que yo entiendo por Emuná hoy en día.
La palabra emuná significa firmeza. Algo bien establecido. Ah, entonces, ¿qué es emuná? Confianza, firmeza, fundamento. Algo firme. Algo firme es algo que me parece o algo firme es algo que estoy convencido. Está fundamentado. Algo fundamentado. ¿Me siguen? Sí. Entonces, emuná en el judaísmo viene, ¿qué palabra viene de emuná? Dijimos. Amén. Amén. ¿Y qué significa amén? Que así sea. Así sea. Así sea. Bendito eres tu Dios que creaste todo con tu palabra. Bendito eres tu Dios que creaste todo con tu palabra. Así sea. O así es. Así es. Bueno, entonces no es así sea siempre, ¿no? Porque si es algo que pasó, es así sea. Claro, no. Así es. Amén significa o así fue, o así es, o así será. Denominador común, Sí. verdad. Que es así fue, así es y así será. Es verdadero. Amén significa verdad. Cuando yo escucho una veraja y digo amén, ¿qué estoy diciendo? Verdad. Y por eso es como que yo lo dije. ¿Por qué es como lo que lo dije? Porque, ¿qué quiere decir verdad? Lo que tú dijiste, verdad. Es como que yo lo dije. Yo no sé la bendición. Decí la verajá y me sacás de Jehová. Entonces yo digo amén y es como que yo dije la veraja. ¿Qué quise decir? Verdadero. ¿Me siguieron? ¿Está bien hasta acá? Bueno, esta fue la introducción. O sea, cuando hablamos de 13 principios de emuná en el judaísmo, ¿de qué estamos hablando? 13 principios de... 13 fundamentos de fuerza. verdad. Esos fundamentos de ¿Está bien? O sea, no es algo que a lo mejor sí, a lo mejor no. O no son dogmas. Cristianismo dogmático. ¿Qué es un dogma? Algo que estás obligado a creer, aunque se demuestre lo contrario. ¿En el judaísmo hay dogmas? No, el judaísmo son verdades. ¿Está bien? Y si es así, esto es lo que vamos a hacer ahora en la clase. Tienen un montón de preguntas que vamos a analizar para incentivar la curiosidad fuertes. Preguntas buenas para analizar, que lo vamos a estudiar a lo largo de, está bien, todo este tiempo. Empezamos. Pregunta número 1. Yesh datot rabot baolam. ¿Qué significa datot? Saber. Hay muchas religiones. Dat es religión. Hay muchas religiones en el mundo. Lama y Adut. ¿Por qué el judaísmo? Porque no es una religión. Bueno, es verdad que no es el judaísmo, no es religión. Pero ¿por qué el sistema ideal sería el judaísmo? ¿Por qué no el islam? ¿Por qué no el cristianismo? Porque es una ¿Por qué no el buda? ¿Por qué el judaísmo? Entonces, ¿por qué es verdadero? Bueno, entonces tengo que demostrarlo. Claro. Tendría que demostrar que el judaísmo la verdad y que las otras cosas no. ¿Y las otras religiones no son verdad? No, porque no parten desde una. Bueno, entonces lo que hay que... Eso es lo que habría que ver. ¿Cómo lo demuestro? ¿Cómo podemos demostrar que el judaísmo es la verdad y las otras no? O a lo mejor el judaísmo tolera las otras posibilidades. Mientras que no haya idolatría. Entonces mientras que no haya idolatría. O sea, ¿el judaísmo toleraría el cristianismo? O sea, ¿aceptaría el cristianismo como otra posibilidad de vida aceptable a los ojos de Dios o no? Parten desde creer No. en la idolatría. Claro, del momento que Jesús es parte de Dios ya tienes un problema. Eso no es Dios verdadero. Lo que no pasa con los musulmanes. Los musulmanes no, creen en Dios, pero también plantean un sistema diferente al de la Torá. Y dicen que es Minashamaim. ¿La Torá aceptaría esa posibilidad o no? No. Tampoco. Es la única verdadera contradice. Bueno, entonces la pregunta es esta. ¿Cómo demostramos que el judaísmo es la verdad? ¿O cómo demostramos que las otras no son verdad? ¿Y por qué seguimos el judaísmo? Maitrona, que es Itarón. Itarón. Ventaja. Itarón es ventaja. ¿Cuál es su ventaja? ¿Cuál es la ventaja del judaísmo? Y las otras, en psulot, las otras religiones son psulot, ¿qué significa? Pasul. ¿No válido? ¿No son inválidas? ¿No son válidas? ¿Sí o no? O sea, eso tenemos que ver. ¿Entendieron? ¿Está bien? Ahora, segunda pregunta. Bemá bemí atamamin. ¿En quién creemos? ¿Qué quiere decir en quién creemos? ¿En qué o en quién? ¿En qué o en quién? ¿Por qué dijo qué o quién? ¿Por qué las dos palabras? A lo mejor no, porque no sé cómo definirlo. ¿Cómo se define a Dios? ¿En qué? ¿Cómo se puede definir? ¿Cuál es la definición judía de Dios? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la mejor definición de Dios? Creador del mundo, todopoderoso, protector de Israel, único, Kadosh, verdad absoluta. ¿Cuál es la mejor definición que hay en el judaísmo de Dios? O sea, ¿cómo define el judaísmo a Dios? Y al smachma.
¿Y en qué se apoya? ¿Se puede demostrar la existencia de Dios? ¿Sí o no? ¿Qué piensan? ¿Que sí? ¿Absolutamente? ¿Qué piensan los pensadores de todos los tiempos? La mayoría de los pensadores, de verdad, los verdaderos filósofos, pensadores, científicos, grandes de la historia, piensan que sí, que se puede demostrar la existencia de Dios. Los grandes pensadores, por ejemplo, Platón, Sócrates y Aristóteles, como grandes filósofos, ¿no? Ellos piensan que absoluto que Dios existe. Es importante eso, ¿no? O sea, no estudiaron Torá, nada que ver, ¿eh? Pensando llegaron a la conclusión que Dios existe. Y hasta hoy en día, Einstein, ¿qué dice? Dios no juega a los dados. Habría que ver cómo lo define. Está bien, pero ¿qué quiere decir Dios no juega a los dados? Existe. Y claro, que es el que está manejando todo, ¿no? Los grandes pensadores, de verdad. ¿Cómo los grandes pensadores llegaron a la conclusión que Dios existe? ¿Porque es su fe o ellos llegaron por su propio pensamiento? Su propio pensamiento. Por su pensamiento. O sea, ¿qué significa? Que el pensamiento me demuestra que Dios existe. ¿Cómo llegó Abraham a Dios? Pensar. A ver qué cuentitos se acuerdan. ¿Qué midrash se acuerdan de Abraham? ¿Cómo saben que Abraham llegó pensando? Porque preguntó la... Ah, no. ¿A quién preguntó? Porque dijo, bueno, ¿quién va a ser Dios? ¿Y qué empezó? Entonces primero pensó en el sol. Dijo, Muy bien. Primero rezó al sol todo el día. Después, entonces de pronto se fue el sol y dijo, bueno, entonces el sol no es. entonces, Entonces le rezó a la luna. a la luna y a las estrellas. Después se hizo de día. ¿Y qué dijo? Bueno, entonces si no es esto, no es el otro, debe ser algo que... Tiene que haber alguien que maneje todo esto. Todo esto. Muy bueno el midrash, simple, ¿no? Pero profundo. ¿Qué quiere decir el midrash? ¿Qué quiere decir este cuento? ¿Qué pensó? Que Abraham Avinu llegó a Dios pensando. O sea, ¿qué piensa el judaísmo? ¿Que se puede llegar a Dios, se puede demostrar la existencia de Dios? Eso es lo que él piensa. ¿Cómo? Bueno, es lo que vamos a ver. ¿Está bien? Pero sí, este es el postulado que tenemos. Que se puede demostrar la existencia de Dios. De verdad, lógicamente, crees en Dios. El que dice no creer en Dios es no lógico, ¿eh? Lógico es creer en Dios. ¿Está bien? ¿Cómo podés ver en este mundo, cómo podés ver este mundo ordenado si no hay un ordenador? ¿De casualidad? ¿Se hizo de casualidad? Si yo tiro ahora 100 hojas para arriba, ¿va a caer una encima de otra? ¿O va a caer una va todo desordenado? Todo desordenado. ¿Por qué? Porque no hay que hablar. Porque todo tiende al desorden. Generalmente todo tiende al desorden. ¿Por qué creemos que es ordenado el mundo donde vivimos? Porque vos ves un orden, ves leyes que se... Pero esto puede ser muy desordenado. Pero vos ves que genéticamente el cuerpo es ordenado. Vos ves que las leyes están ordenadas. Vos ves que hay un secuencia. Vos ves que vos salís de tu casa y no te vas para arriba, ¿no? Sabés que está la ley de la gravedad y podés andar. Pero ¿cómo sabemos que el concepto de que eso es ordenado y no irse para arriba es ordenado? No, bueno, porque hay una porque hay una reciprocidad entre las leyes, porque hay una unión entre las leyes que no se contradicen y una apoya a la otra. Entonces vos ves ahí una unión. No, todo tiende al desorden significa, o sea, si para que se dé la molécula o para que se dé el primer átomo tenían que darse todo esto y era imposible y se dio, o sea, si era de casualidad normalmente no se hubiese dado. ¿Por qué lo llamo orden o desorden? Ulay, está bien, buena pregunta. ¿Cómo definimos qué significa orden? No importa la palabra orden. Uno puede ponerle los nombres que uno quiera a cualquier cosa. Está bien. Estamos hablando más abstracto. Sí, estoy en abstracto, no estoy en concreto. En desordenado es todo tiende a Poner cualquier nombre. una cosa contra la otra y no se mantiene siempre lo mismo. Un orden es que se mantiene siempre lo mismo. El lenguaje es lógico. Las matemáticas son lógicas, son cosas que Sí, siguen una cierta... no importa las palabras en español. ¿Qué nombre lo pongo? No sé No cómo. habla del nombre, habla de que el ¿Cómo nosotros concepto de... No sé cómo entendés que es orden. ¿Es orden o No sé, bueno. Es como porque uno se Para, acá ves una gallinita. Un gallo. No digo un gallo, pero está ordenado. No es cualquier mamarracho, hay un gallo. Entonces, Hay un orden. Es un lenguaje común Sí, es un orden. para que nosotros podamos entender de que eso es eso. Sí, por eso. Y eso Es lo que todos conocemos como gallo y está ordenado y está pintado de manera tal que está el gallo. Yo entiendo que eso es orden. Pero, pero eso no demuestra la existencia de Dios según mi punto de vista. Eso demuestra que hay un ordenador. Sí. Sí. Ahora definamos qué significa Dios. Si Dios significa ordenador, eso significa. Pero ordenador lo demostré. Pero ¿por qué? O sea, el hombre podría haber dicho esto es un lápiz y es un lápiz. No, eso no es lo mismo, ¿no? Dije el ejemplo de no. O sea, hay leyes físicas que siempre funcionan y siempre de la misma manera. Y lo maravilloso es que en diferentes áreas Se aplican iguales. Eso es un orden. iguales.
Y eso No entiendo, es no sé qué. Eso significa orden, no sé cómo definir orden. Ulay es abstracto la palabra orden. una secuencia, algo que sigue una secuencia. Una secuencia, eso, algo que sigue siempre es algo ordenado. Todo tiende al desorden. Todo tiende al Todas desorden. las cosas tienden al desorden. O sea, la ley natural es que tienden al desorden. Entonces, ¿por qué existe el orden si todo tiende al desorden? Si todo tiene al desorden, tendría que ser todo desordenado. Y no es desordenado. Entonces, si en estadística, eso se aplica en estadística si quieres, Ulay estadística. La posibilidad de que yo gane en la lotería, si juegan 1 millón de personas, es 1 en 1 millón, ¿no? No sé si ahí está bien. Ahora, ¿qué pasa si ahora me juego la lotería y gano? Y al otro día juego la lotería y gano, y al otro día juego la lotería y gano. ¿Está bien? No sé, necesariamente yo sabía qué billete jugar, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ah, y gané 3 se dieron 1 millón, una vez en 1 millón, 100.000 veces. Imposible. La respuesta es, yo sabía qué jugar y por eso jugué a ese coso. Eso es, si fuese al desorden, sería, no hubiese ganado. O sea, y si gané siempre es que hay un orden, ahí hay un orden, obligatorio hay un orden. No sé cómo explicarlo, ¿no? Es una secuencia que, si todo tiende a lo no secuencial y hay una secuencia, hay alguien que lo está poniendo como tiene que ser, porque era improbable que se dé esa posibilidad. Y si la posibilidad ínfima, y se dio, eso es, a mí eso es lógica. Necesariamente hay alguien que lo ordenó de esa manera para que sea así. La definición de orden dice: Definición de orden. la propiedad que emerge en el momento en que varios sistemas abiertos pero en orígenes aislados llegan a interactuar por coincidencia en el espacio y en el tiempo, produciendo mediante sus interacciones naturales una sinergia que ofrece como resultado una retroalimentación del medio. Forma que los elementos usados como materia prima no tengan capacidad. Está bien, pero está bien. Sí, no es por coincidencia. No es coincidencia, exactamente. No es yo defino como defino. Espérate, yo voy a otro punto. Yo voy al punto de que, pero ya esperen. ¿Cómo Está bien. sabemos nosotros que lo que nosotros estamos viviendo es orden? Eso es lo que tú sabes. ¿Cuál es el concepto de orden que nosotros sentimos? ¿Por qué sentimos que eso es orden y no? Pero ahí explico orden. Digamos, Que varios sistemas interactuando de manera que nacieron de manera diferente, Sí. tengan, ¿cómo se llama? Tengan como una compaginación armónica Sí. entre ellos. Y eso es lo que pasa en el mundo. Todo. Cuando tú ves que, no sé, en diferentes áreas, no sé, en el electromagnetismo, en mecánica cuántica, en todo tiene como una misma unión, todo se une y en realidad casi todo funciona de la misma manera, tú das cuenta que todo es maravilloso y que realmente tiene que existir el Dios. Yo te lo digo. yo, en otras palabras, yo no sé, a mí me parece que eso es absoluto, de verdad. La prueba existencial de Dios, de que Dios es el que maneja todo, ordenador, no sé cómo se puede tirar abajo. Imposible de tirar abajo. En ciencia. O sea, la idea es, si hay un orden, tiene que haber un ordenador. ¿Tienen frío? ¿Calor? Hace calor. Y el aire les da siempre a ustedes, ¿no? Sí, Ese es el problema. Bueno. Está bien, la pregunta fue, ¿cómo se puede demostrar la existencia de Hashem? ¿Está bien? ¿Está bien? Esa es la pregunta. Si se puede demostrar. Nada más, ¿qué piensan? ¿Que el judaísmo sostiene que sí o que no? Que sí. Que sí. Tercera pregunta. ¿Aima Elohim bara et haolam? ¿Dios creó el mundo? ¿Se puede demostrar que Dios creó el mundo? Ahora yo no dije que eso sea tan fácil, ¿eh? ¿Se puede demostrar que Dios creó el mundo de la nada? ¿Cómo de la nada puede salir algo? ¿Pueden imaginarse que de la nada sale algo? Para nosotros. Y el judaísmo sostiene que Dios creó todo de la nada, ¿no? Sí. O sea, hay que ver si lo puedo demostrar o no. ¿Está bien? Si es demostrable o no. ¿Necesito la profecía para demostrarlo o lo puedo demostrar lógicamente? Menain leja. A lo mejor, ¿por qué creo que Dios creó el mundo de la nada? Porque la Torah lo dice. Y ahí tendría que demostrar que la Torah es verdad. La pregunta es si lo puedo demostrar lógicamente o no, ¿entienden? Lama. ¿Para qué Dios creó el mundo? ¿Para qué Dios creó el mundo? Es buena pregunta, ¿no? ¿Se puede contestar? ¿Para qué? Para dar ¿Dios necesita dar su bondad? Y bueno, entonces hizo porque quiso dar su bondad. ¿Sí? Está bien. Entonces la pregunta es si responde al para qué total del universo. Está bien, porque el para qué total, el problema es que Dios no tiene necesidades. ¿Están de acuerdo? Dios no necesita nada. Entonces a lo mejor Dios hizo la Torah, hizo el mundo para entregar la Torah. Para entregar la Torah al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel haga misbot. Pero Dios no necesita que a Israel haga misbot. Es porque es bueno.
Eso no Claro, entonces al final siempre llegamos al punto que es su voluntad. Es su voluntad. Es su bondad. Sí, porque no necesito. No, Dios no necesita nada. Por eso. Porque no necesito. Por eso entonces por eso es difícil contestar la pregunta, ¿entienden? Toda la Kabbalah intenta contestar esto. ¿Para qué Dios creó el universo? O sea que no es fácil contestar. ¿Para qué Dios? Porque tendrías que estar en la intención de Dios y no entramos en la intención de Dios. Bueno, por eso está a otro nivel. Está bien. Hoy estoy haciendo preguntas, ¿entendieron? No estoy contestando. Está. Cuarta pregunta. Menaim lehaya Elohim mitarev baolam. ¿Cómo sabemos que Dios interviene en el mundo? Sheechpatlo meolam. ¿Se puede demostrar que Dios interviene? Sí. ¿Cómo? A ver, ejemplo. Las leyes naturales. Porque sí, Bueno, la ley natural sería... No, eso puedo decir, como dijeron los griegos. Dios creó el mundo y lo abandonó. Obvio. Lo dejó a las leyes naturales. Mi pregunta es si puedo hablar de una intervención todavía mayor que esa. Como el Yahá Pratit. sí, pero ¿Cómo? Deme un ejemplo para demostrar que existe la Yahá. Es que todas las cosas que nosotros podemos decir son cosas que... ¿Subjetivas? Son cosas que... Por ejemplo, ¿qué dijo Luis XIV le preguntó a Pascal? ¿Existen los milagros? Y Pascal le dijo, por supuesto. A ver, demostrámelo. Le dijo, el pueblo judío. ¿Cómo lo entienden? O sea, Pascal entendió que el pueblo judío es demostración que existen los milagros. ¿Cómo Israel demuestra que existe el milagro? Estando hoy acá. ¿Porque salió de Egipto? No sé, Pascal habla tanto, ¿sabe? Pero ve un pueblo que fue perseguido todo el tiempo, que es pequeño, que tuvo más de 50 persecuciones en Europa y que todavía sigue existiendo. Entonces, ¿cómo contesta? Eso es un milagro. ¿Qué quiere decir un milagro? Es algo fuera de lo común. Que tiene que haber un Dios detrás de este pueblo, ¿no? Eso es lo que está diciendo. ¿Y qué dice Rabbi Yehuda Levi en el Kusari? Lo mismo. Dice, vos querés ver a Dios, lo ves en la historia de Am Israel. No puede existir Am Israel sin Dios. Eso es un ejemplo de que Dios mantiene, interviene. Eso está bueno, ¿no? Esto sería un ejemplo. Pero otros te pueden decir, bueno, mucha intervención, a veces no la veo. A veces veo que murieron tanta gente inocente, cayó un misil. No es tan fácil, ¿verdad? Es verdad. Está bien. Por eso la pregunta es, ¿cómo se podría demostrar la intervención divina? ¿Qué piensa el judaísmo? ¿Que Dios interviene? Sí. Muy bien. 5. Quinta pregunta. ¿Existen otras fuerzas además de Dios? ¿Existen otros poderes independientes a Dios? No. Como ser astrología, como ser kishuf. ¿Qué es kishuf? Brujería, magia, No fuera de Dios. parapsicología, Existe, pero no telequinesis. independiente. ¿Existen, pero son independientes? Bueno. ¿Puede haber una fuerza independiente a Dios? No. Imposible. Pero no, Imposible, ¿no? Que no dependa de Dios. No está diciendo que lo puedes hacer, está solamente diciendo que... Obvio que está prohibido. No, yo tampoco dije que existe, yo que pregunté. Yo no dije que sí, ¿eh? La pregunta es, ¿qué piensa el judaísmo sobre astrología? ¿Qué piensa el judaísmo sobre brujería? ¿Qué piensa el judaísmo sobre poderes sobrenaturales? Obvio que depende todo de Dios. Sí. Ahora, si existe o no existe, en eso es discutible. Existe, por ejemplo, si te dicen, qué lindos zapatos que te compraste. ¿Te están echando el mal de ojo? Sí. ¿Seguro? Es un poder. Seguro que se te rompe el zapato. ¿Qué toca madera? ¿Existe eso? Hamse. La cintita roja. La manito. No, es que Rap dicen que cuando, por ejemplo, Bueno, tenemos que ver si existe son pamplinas. Emunot tefelot. Creencias falsas. Creencias vanas. El ojo malo y el ojo bueno sí existen. La envidia. Si uno cree, si es que uno cree, por eso. Si está escrito en la tefila cuando hacemos la mañana. Ay, narra. Ay, nada. Que nos libres de ¿Pero qué significa? Un ojo malo, como... Ay, narra. Envidia significa. No mal de ojo. Pero el mal de ojo es la envidia. Mi pregunta es si la envidia es algo malo porque está mal envidiar o si la envidia es algo malo porque es un poder maligno. Esa es mi pregunta. ¿Tiene un poder y hace algo y te manda algo? Me contaron que te vas a Israel, ¿es verdad? Están diciendo, pero no, nada que ver. Al otro día te enterás que se fue a Israel. No, tenía miedo que le eches mal de ojo, por eso no te quiso decir nada. ¿Es verdad eso?
Pará, si vos tenés Emuná en Hashem, ¿por qué tenés que tener miedo de esas cosas? ¿No está mal eso? Yo tengo Emuná en Hashem, ¿qué tenés que tener miedo de lo...? ¿Qué significa eso? No, porque hay cojot. No. Porque hay cojot. Y la pregunta es si esas cojotes existen, esto lo dije. ¿Seguro existen? Pero no son. ¿Todos los jajamín piensan que existen? Sí. ¿La Torah escrita dice que existe? ¿Dónde dice? Bueno, entonces, ¿cómo sé quién tiene la verdad? Bueno, te vamos a la Torah, después vamos a la Torah Be'al Peh, después vamos a ver el Zohar, vamos a ver qué dice Rambam, vamos a ver qué dice Rabbi Levi, vamos a ver qué dice el Gaon de Vilna, todo sobre esas cosas. ¿Está bien? No es tan pashut que existe, ¿eh? Hay muchos que están en contra, obvio que no. ¿Está bien? Porque si existe, ¿por qué prohibirlo? Si existe, ¿por qué prohibirlo? Pará, yo te prohíbo utilizar una ley física. ¿Las leyes físicas las podés utilizar? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué es el vientito de la... Es que nos queda Lo que pasa es que pueden existir, pero pueden ser utilizadas para algo incorrecto, para lo que no es. Claro, puede ser, pero esperen. Sí, yo, por ejemplo, ¿la medicina la puedo utilizar para curarme? Sí. Entonces digamos que la brujería tiene poderes para curar. Entonces, ¿por qué prohibirlo? No, porque Yo no le veo la lógica de prohibirlo, está bueno. Utilizar. Porque es pura tumá. ¿Por qué es pura toma? Porque es una ley física. Hay gente que nada más lo usa para comunicarse con los muertos. Bueno, por eso, es obvio que la Torah lo prohíbe. Exacto. O sea, la Torah lo prohíbe y la Torah ve que eso viene de la idolatría. La brujería y la magia viene de idolatría. Entonces, ahí habría que analizar si existe. Uno dice, si viene idolatría es porque todo es mentira. Porque la idolatría es todo mentira. Exacto. La idolatría no existe, es mentira. Pero eso sí existe. Tipo, sí existe algo de decir sí. Por ejemplo, esas cosas sí uno se puede comunicar con números. O sea, ¿sí existe? Es la pregunta que hice. ¿Querés que te conteste? Sí. Después te voy a contestar. No voy a contestar. Hay jajamín que creen que sí y hay jajamín que dicen que no. Pero ¿cómo es eso posible? Hay jajamín que dicen que eso no existe. Absoluto. Pero ¿cómo es posible que haya más clocker? O sea, o sí o no, no puede ser. ¿Cómo hay más cloquet? Bueno, ahí vamos más de fondo. Tiene que ser. Más de fondo, esperen. ¿Cómo puede ser que haya más cloquet? Si eso fuese Torah escrita, no hubiese más cloquet. O sea que la Torah escrita no dice. Ok. Si eso fuese Torah oral, no hubiese más cloquet. O sea que la Torah oral no lo dice. Entonces hay más cloquet porque no hubo tradición sobre el respecto. Por eso hay más cloquet. Pero los egipcios no. Ahora, ¿quién tiene razón? ¿Esa es tu pregunta? No, los egipcios hacían hechicería. Ya sé, pero yo la hechicería la puedo explicar de maneras diferentes. Pero eso no. Yo puedo dar una explicación que él sabe hacer algún truco y en verdad no existe nada, es un truco. Yo puedo explicarlo. O puedo explicar que sí existe saber cosas que van a suceder o con la mente tener poderes, pero eso no significa que porque yo dije guru guru barabara, le pasó algo. O abracadabra. Por ejemplo, en Colombia. ¿Entendieron? Aquí dice que abracadabra viene de averajadibra. La palabra abracadabra. No, como la verajá dijo, en vez de abracadabra viene de las palabras en hebreo. No, que en verdad no es abracadabra nada, eso quiero decir. No hay abracadabra, no hay. Bueno. Eso es un tema para investigar mucho, ¿está bien? Pero si quieren, ¿quién tiene razón o quién tiene la razón? El que tenga más pruebas, vamos a ver quién tiene pruebas. El Midrash Así, ¿no? habla de eso. El Midrash habla de eso, pero recién te dije, Torah. Que decían y que hacían cosas y que creaban. Pero hay Midrashim que dicen que sí, hay me dicen que sí, no, igual tengo. Pero entonces, pero está saliendo de algún lado, no es como inventado. ¿Qué es inventado? Hay gente que hace esas cosas. La pregunta es si hay trucos o no hay trucos. Esa es la pregunta. Está el que va a hacer. Te engañan. Son de la verdad. Enseñarte la verdad y que no creas en cosas falsas. Ese es el objetivo de la Torah. Entonces, si hay una creencia falsa muy pública, la Torah la va a prohibir para que la gente no crea en tonterías. Así que sí tiene. Pero por eso, para que la no Torah lo crea prohíba. en eso, pero porque hay gente que se puede llegar a alejar y basarse nada más en eso y no basarse en el camino de Esa Dios. es una respuesta posible, yo di otra respuesta. Dije que la Torah lo prohíbe porque es mentira y la gente va detrás de cosas que no existen. No solo Y por eso la Torah lo prohíbe. Pero necesariamente. Hay cosas que si la Torah la prohíbe también es porque existe, si no la Torah no la prohíbe. Sí, eso fue lo que dijo. Pero yo contesté a eso que no necesariamente. Digamos, te doy un ejemplo. La brujería viene de la idolatría. La idolatría es mentira y la idolatría no existe. Los brujos piensan que con la idolatría tienen poderes y hacen creer a la gente que eso existe. Y la Torah quiere enseñarte que eso es todo mentira. Entonces la Torah viene y te dice, ¿sabes? El que hace eso, pena de muerte, para que sacarlo de la mente de la gente, porque eso no. Que la gente no se crea tonterías. Tiene lógica lo que dice aquí. La Torah quiso luchar contra la mentira y por eso lo prohibió. A veces, no, pero yo conozco gente. El que dice que eso no existe te va a decir que conozcas esas cosas, pará. Yo también tengo maneras de explicar esas cosas. Vamos a ver cómo lo explico, pero lo voy a explicar de otra manera.
No que es un poder así de brujería. Sino que la gente tiene en la mente, hay un poder para captar cosas y por eso la persona aprovecha ese poder y te lo disfraza como que hizo brujería y te lo tira. Pero en verdad era el poder de lo que él captó, nada más. No que él tiene un poder independiente con brujería, sino que él sabía algo. Y también puede haber cosas que él diga que está hablando con un muerto y en verdad no está hablando con un muerto. No, pero nada más que él sabe, él tiene información de esa persona muerta y hace que ahora, te está hablando como lo trajo. Pero no lo trajo nada. Lo que está diciendo es lo que él sabe. Él se disfraza. Y por ejemplo, hay gente que ve parientes muertos. Hay mucha gente que ve esas cosas. Yo no dije todo no o todo sí. Dije la pregunta es que sí, que no. Puede haber cosas que... Si hay cosas fuera de lo común. Sí, o sea, si hay cosas fuera de lo común. Obvio, no dijimos que lo sobrenatural no existe. Nada, pero está bien. Pero acá hablo de dos preguntas: brujería y astrología. Existe, pero Dios no quiere que sigamos por eso. Bueno, esa es la respuesta clásica. Está bien. Pero hay otra respuesta. Vamos a ver, quieren ver hay que ver las fuentes. Vamos a estudiar, ¿no? Ahora estoy hablando. Hay que ver de lo que está escrito. Estamos estudiando judaísmo, ¿no? Vamos a ver lo que dice. Sí, pero por ejemplo en el Tanaj, Shaul... Por eso, hay que ver el ejemplo de Shaul y cuando quiere traer a Shmuel. Si hablo con él, entonces sí existe. Puedo explicarlo de otra manera, que esa mujer trajo a Shmuel significa que ella hace de alguien y como que lo trae a Shmuel y ella dice lo que Shmuel diría en ese momento. Digamos, la pregunta de Shaul es: ¿voy a la guerra o no voy a la guerra? Entonces esta mujer captó que va a la guerra y Shaul muere. Entonces esta mujer dice: Shmuel te dice que vas a morir. Sí, pero no es Shmuel. Ella está diciendo que... Sí, pero la Torah así está escrito. Bueno, está bien. La pregunta es cómo entendemos lo Esa es la pregunta, cómo entender el pasuk. Pero quieren ver el pasaje, hay que ver el pasaje entero y ver las pruebas. Para un lado y para otro. No dije que sí o que no. Literal se entiende que sí, que bajó a Shmuel. ¿Está bien? Volvemos. La pregunta entonces... ¿Están de acuerdo? Este tema es muy interesante para analizar qué dice el judaísmo, qué no, cuántas cosas decir, qué. Esa fue la pregunta. Pregunta 6. ¿Hashem quiere algo de nosotros? ¿Ahí burro tse mashe umimenu? No. ¿No quiere nada de nosotros? Que no veamos a él. Sí, solamente eso. Bueno, está bien. ¿Cómo demostrarlo? Solamente es mucho. Bueno, pero si no... ¿Quiere algo de nosotros? ¿Quiere algo que nosotros hagamos en esta vida? Bueno, pues sí creo que hay una necesidad. ¿Qué quiere? ¿Dios quiere de nosotros que cumplamos mis votos o no? Sí. Bueno, entonces ¿de qué tengo que hablar aquí? Hoy el tema del aire acondicionado es crucial. Sí. Ya, apréndanlo, chicos, me muero de ganar. Hay que arreglarlo de que apunte para otro lado. No, están todos apretados. ¿Se puede demostrar que Dios quiere algo de nosotros? ¿Sí o no? La sexta pregunta. ¿Se puede demostrar que Dios quiere algo de nosotros? ¿Cómo? Entonces, pero para eso tengo que hablar de la Torah. ¿Qué tengo que hacer? Demostrar con las cosas. ¿Qué tengo que demostrar? Que la Torah es verdad. ¿Cómo demuestro que la Torah es verdad? ¿Qué tipo de demostraciones hay de la Torah es verdad? ¿Profecías que se cumplieron? ¿Códigos? ¿Cosas del futuro? Ar Sinai, 10 millones de personas que escucharon la palabra de Dios en Ar Sinai. Hay todo tipo de posibilidades, como las clases de los seminarios, ¿no? ¿Cómo demuestro Torah Minayá? Pero para demostrar qué quiere Dios de mí, primero tengo que demostrarte que la Torah es verdad. ¿Sí o no? Y después te digo, mira, la Torah es verdad. ¿Y qué? Esto es lo que Dios quiere de mí. A, B, C, D. ¿Está bien? ¿Esa sería la manera? Sí. Muy bien. Salteo a la pregunta 8. Aimur, si va Excel Olam, digamos que sabemos que la Torah es la palabra de Dios. ¿Pero es para siempre? Sí. ¿Cómo sabemos que es para siempre? A lo mejor era muy linda para una época, pero no para ahora. Que contradice los 13 principios. Bueno, pero eso tengo que demostrar que los 13 principios de fe son verdaderos. A ver, ¿entendieron lo que hay que demostrar? ¿Qué dicen los reformistas? ¿Qué dicen los reformistas sobre este punto? Si la Torah es eterna. No, dicen que no. Hay que reformar, porque la Torah es muy anticuada. ¿Y entienden? Entonces, pero ¿qué decimos nosotros? Que la Torah es eterna, para siempre. ¿Cómo lo demuestro? Esa es la pregunta. ¿Está bien? ¿Qué es tan? Ulay se ishtane, a lo mejor cambiará. ¿Cómo sé que la Torah no va a cambiar? Que es para siempre, que es eterna. ¿Es antigua? No. ¿Es moderna? No. ¿Es eterna? Sí. Exacto. Eso es lo que quiero demostrar.
9. ¿Para qué hacer mitzvot? Para pegarnos allá. Es el medio para... ¿Están de acuerdo que no es para Dios? Eso es absoluto, ya lo podemos contestar ahora. No es para Dios las mitzvot. ¿Para quién son? Para nosotros. Para nosotros. ¿Para qué? Para pegarnos mejor. ¿Para pegarnos a Dios? ¿En qué aspecto nos tenemos que apegar a Dios? En todo aspecto espiritual. O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿En uno o dos objetivos? La bondad. En la bondad. ¿Ser más bondadosos? Para que vivamos Ser más buenos. Se me fue. Estar en el El camino. único objetivo puede haber la coma. Bueno, Está bien, está bien. Entonces, un objetivo seguro que es ser lo mejor persona posible. Pero eso es el hombre prójimo, ¿no? Sí. Sociedad. ¿Tiene que haber algo más? Sí. ¿Cuál es el segundo? Nuestra relación con Nuestra relación con Dios. O conectarnos a Dios, darnos los temas más espirituales posibles. Darnos la verdad. O sea, hacernos lo más bueno posible y hacernos lo más... En palabras simples, lo más sabios posible. Pero sería espirituales. Contacto con Dios. ¿Entendieron dos aspectos? Entonces, ¿para qué hacer mitzvot? 10. Lama yesh mitzvot lo idianiot. ¿Por qué existen mitzvot no lógicas? Porque hay cosas que no entendemos. Esperen. ¿Por qué dicen no lógicas entre comillas? ¿Ven que está entre comillas? Para nosotros. ¿Pero en verdad son lógicas? ¿Todas las mitzvot tienen lógica? ¿Necesariamente tienen que tener un sentido? Sí, Muy porque bien. si no nos pedirían que las hiciéramos. Exactamente. ¿Están de acuerdo? ¿Puede venir algo de Dios que no tenga sentido? No. Imposible. O sea que todo lo que dice Dios tiene un sentido. Sí. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? Las mitzvot que no son fáciles de entender. Sí. No, por ejemplo, Amalek. Destruir a Amalek es destruir a un pueblo. ¿Es humano destruir un pueblo? No. Entonces hay que entender por qué, ¿no? Mamzer, ¿qué significa Mamzer? El hijo de una relación prohibida. Prohibida de incesto, ¿no? Sí. Adulterio. ¿Qué culpa tiene el hijo? ¿Por qué, pobrecito? Buena pregunta. Hay que contestar, porque tiene que tener un sentido, ¿no? Carne con leche, basar bejalán. ¿Tiene que tener un sentido? Sí, tiene que tener. Muy bien. Todas tienen un sentido. ¿Cuál es la prueba? Quiero una prueba de la Gemara. ¿Está bien? Les traigo una prueba de la Gemara que todas las no tienen sentido. Shlomo Amelech, ¿qué sabía? Shlomo Amelech. El sentido de todas las mitzvot menos uno. ¿Cuál no? ¿Cuál no tenía sentido? Shlomo sabía el sentido de todas las mitzvot menos uno. ¿Cuál de ella? La de la vaca roja. Ah, ¿Pero qué quiere decir que sabía el sentido de todas menos una? ¿De cuántas sí sabe? 300. De 612. ¿Qué quiere decir? ¿Eso qué significa? Que esas 612 seguro tienen sentido, ¿no? Entonces, los que piensan que Jukim son mitzvot sin sentido, es erróneo. Jukim son mitzvot que es difícil saber el sentido. No que no tienen sentido. Todas tienen sentido, porque Shlomo Amelech sabe todo, ¿no? ¿Y la vaca roja? No. ¿No tiene sentido? O sea, Dios no la misma sin sentido. Sí tiene, pero Tiene. ¿Quién no la sabía? ¿Quién la sabía? Dios seguro. Y Moshe Rabbeinu también. Moshe sabía el motivo de la asesinato, que es, dice la Gemara ahí. O sea, de aquí todo tiene sentido. 11. ¿Por qué no alcanza con ser una persona buena? Y listo. Lama lo más liot adam tov. Mucha gente dice eso. ¿Y yo? Exactamente, por eso está la pregunta. Déjame con la Torah, me preocupo. Exactamente, es lo que todo dice, por eso hicimos la pregunta. A veces uno vuelve en Teshuvá y la abuelita le dice, pero vos sos buena, ¿por qué? ¿Qué tanta amigo? Oh, yo te conozco, sos buena. Está bien, está bien. ¿Y qué le contestaríamos? Porque no es más. La verdad, primero que las mitzvot, ¿para qué vienen? Para hacerme más bueno. Siempre se puede hacer mejor, correcto, se puede ser más correcto posible, más decente, más honesto. Segundo, que ser bueno no dijimos que era el único objetivo. También tener más espiritualidad, contacto con la verdad, con lo espiritual. Y bueno, entonces también hay mitzvot que vienen para esto y mitzvot que vienen para aquello. 12. Ulay be'etzem en la nube girajovshit. A lo mejor el libre albedrío no existe. ¿Cómo sabemos que el libre albedrío existe? ¿Existe seguro? Sí. Bueno, ¿cómo demostrarlo? Porque si Dios sabe todo, aparentemente no hay libre albedrío. Aparentemente. Porque si Dios sabe todo, Dios sabe lo que voy a elegir. Y si Dios sabe lo que voy a elegir, no estoy eligiendo. Sin embargo, nosotros decimos que sí elegimos. Bueno. Pero hay gente que piensa que el libre albedrío no existe. ¿Eh? ¿Qué dice el judaísmo? ¿Que existe? Sí. Total. Y quiero ver cómo lo demuestro. ¿Está bien? Esa es la pregunta. ¿Cómo demostrarlo? Pruebas lógicas. 13. Lama raka nahnu mehuyavim hamizvot. ¿Por qué solamente nosotros, ya corto? Sí. ¿Por qué solamente nosotros estamos obligados a hacer mitzvot y no los goim?
Esta pregunta la he hecho varias veces a ustedes, ¿no? Si la Torá es lo más importante y lo más lindo, ¿por qué no todo el mundo es judío y listo? Porque eso también tiene que ver la definición. Pero ¿por qué no? Si la Torá es lo más importante, es algo genial, ¿no? Sí, seguro. Entonces que todos seamos judíos, ¿no? No, porque nosotros elegimos así. Ah, bueno, ahí la pregunta es cómo empezó. ¿Quién fue el primero? ¿Quién lo eligió y quién no lo quiso? Sí. Pero bien, el que quiere venir, Está bienvenido. bienvenido. Y con las 7 mitzvot nuevas también se puede ganar el mundo venidero. No es el mismo mundo de dinero que las 613. Pero, ¿está bien? Y bienvenido si quiere. 14. ¿Cómo se ve a los judíos que no cumplen las mitzvot? Ejemplo de judíos que no cumplen mitzvot. Ejemplo. Reformistas, o que dicen que hay que criticar. ¿Qué diría el judaísmo de los reformistas? Un judío lo deja, ¿qué? ¿Es un hereje? ¿Es un kofer? Apícoros. ¿Apícoros? No, o hay que acercarlo. Hay que acercarlo. Un giloní, ¿qué hay que hacer? Hay que acercarlo. Pero él no cree en la Torá. Y bueno, no cree en la Torá porque ¿qué le enseñaron en la escuela? Porque no hay que creer en la Torá. Claro, ¿qué culpa tiene el chico si le enseñaron eso? Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Enseñar. Lo que hace Mahon Meir y Mahon Ora, ¿no? Acercar emuná be'ahava. 15. ¿Por qué existe el mal? No tiene que existir el mal. ¿Dios es bueno? No, para que podamos escoger. Para hacer el equilibrio. Dios creó el mal para hacer el equilibrio. Sino para que podamos elegir. Entonces Dios hizo el mal, hace el mal. ¿Dios hace mal? No. Bueno, No. Pero lo que nosotros entendemos como mal. Muy bien. Lo que nosotros entendemos como mal. ¿Cuál es la pregunta clásica? Tzadik berralo, raya betol. ¿Por qué veo tzadikim que sufren? ¿Y por qué veo malvados? Shetoblo, que les va bien. ¿Todos los malvados les va bien? No. ¿Todos los justos les va mal? No. Algunos, yo veo de repente un tzadik y una tragedia. ¿Y por qué? Bueno, hay tipos de respuestas posibles para esa pregunta. Y la pregunta de hoy es ¿cuál es del siglo? De este tema. ¿En dónde? ¿En qué? En el holocausto. ¿Por qué Dios no impidió el holocausto? ¿Dios hizo o no impidió? Hizo el holocausto, Dios. No, Dios no hizo el holocausto, los nazis lo hicieron. ¿No lo hicieron los nazis? ¿Ustedes qué ven? ¿Qué ven? Veo gente que hicieron campo de concentración, ¿no? ¿Ustedes ven a Dios haciendo campo de concentración? Existe libre albedrío. ¿Existe el libre albedrío? Sí. ¿Y el libre albedrío la persona hace lo que quiere? Sí. Ah, entonces no digan por qué Dios lo hizo. Dios no lo hizo. Pero hasta cierto punto. Ah, esa es bueno, pero por eso la pregunta sería ¿por qué Dios no lo impidió? No puede decir por qué Dios lo hizo. No puedes tangible, absoluto, por qué Dios lo hizo. ¿Cómo definís que Dios lo hizo? Porque Hashem hace todo. Pero bueno, eso es una definición. Pero ¿cómo Dios hace todo atrás? Pero Dios hace todo, pero Dios da libre albedrío. Sí. ¿Y el libre albedrío? ¿Qué significa libre albedrío? ¿Qué significa libre albedrío? Capacidad de... Que yo hago lo que quiero. ¿Significa libre albedrío que hago lo que quiero? Sí. Ah, ¿no significa eso? Sí. Que toma decisiones. Elegir entre uno. Entonces tenemos que definir que el libre albedrío en simple. En simple, el libre albedrío es que yo decido. Está bien, yo no digo que hayan cosas a lo mejor que es imposible. En general, toda la vida es libre albedrío. ¿Ustedes están acá estudiando libre albedrío ustedes? Sí. Y bueno, o Dios, entonces no hay mérito, porque no es libre albedrío, Dios lo puso acá. No, eso está determinismo. Eso es determinismo. No, nosotros decimos libre albedrío, neto. Hay libre albedrío. ¿Libre albedrío qué significa? Libre elección significa que Dios no se mete en tu elección. Eso significa libre elección. Tiene que entrar libre albedrío sin poner. Es fuertísimo el libre albedrío, muy grande el libre albedrío. Es algo que, si no hubiese, que es algo que rompe todas las reglas. En el ser humano solamente existe el libre albedrío. Y Dios no interviene en el libre albedrío. Bueno, basándonos en esto, tengo que mostrar por qué Dios no lo impidió. Y las últimas dos preguntas. ¿Cuál es el fin del ser humano? ¿Existe vida después de la muerte? Sí. ¿Existe el mundo venidero? Sí. ¿Cómo lo demostramos? ¿Se puede demostrar? Sí. ¿Qué tipo de demostraciones conocen? ¿Qué ejemplo? ¿Qué escucharon? Historias de gente. Gente que muere clínica, que vio una luz. ¿Les parece está bien convincente? O gente que dice que fue a otro mundo y volvió.
Hay una señora en Colombia que anda diciendo Ya sé, hay una en Colombia que dice. que vio a Jesús y que vio a Jesús. María, que ellos le Sí, dijeron. estoy idolatría. Entonces yo ya tanta cosa ya no me gusta. Está bien, pero ven, pero a ver. Entonces la pregunta es, ¿cómo sabes si eso es imaginación de la persona o es real? ¿Cómo sabes si esa luz que dice es algo que es una luz o qué tipo de luz puede ser? O un sueño que tuvo de muerte clínica. Ulay era en el sanatorio y le enfocaba en... no sé, y le quedó como un flashazo. Viste que a veces cerraba la luz y ves una luz. No sé. O no, hay que definir qué es mundo venidero. Se puede demostrar que es mundo... A lo mejor ahí es mucho más profundo. ¿Y cuál es la última pregunta? No, pero no contestaste. No contesté, estoy preguntando. No, el objetivo de esta clase es todas las preguntas que vamos a contestar a lo largo de cada clase, alguna o dos preguntas, ¿está bien? El objetivo de esta clase es incentivar la curiosidad. Que vean que hay preguntas buenas. Ese es el objetivo. Y la última es, ¿cuál es el sentido de la vida? Esta es la más importante, no sé, para todos, no toda persona se pregunta, ¿para qué estoy aquí? No. Hay épocas que no te preguntas y hay épocas que más te lo preguntas. ¿Está bien? Ahí dice, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido de mi vida? La verdad, ¿qué quiere Dios de mí? ¿El judaísmo quiere contestar estas preguntas? Obvio que sí. El judaísmo viene a contestar todas estas preguntas. Dijimos una vez, ¿no?, que Coca-Cola hizo un estudio de un mercado y se dieron cuenta que la gente no sabe para qué vive. Y por eso el slogan de Coca-Cola era Coca-Cola, el sentido de la vida. El sentido de la vida Coca-Cola. Es tonto, ¿no? Pero ¿por qué Coca-Cola puso ese eslogan? No es tonto, invierte mucho dinero, ¿no? Entonces, ¿quién se dieron cuenta? Que la gente no sabe para qué vive. Por eso Coca-Cola, el sentido de la vida. Como inconscientemente, si lo haces consciente, sí que tonto que es. Porque así la propaganda funciona en el inconsciente, no en el consciente. Y después Pepsi, el nuevo sentido de la vida. El nuevo. El nuevo, porque quería competir con la Coca-Cola, que era el sentido de la vida. Pero ¿qué es lo más importante de todo esto? Que una persona que estudia los 13 principios de fe del judaísmo, y ese es nuestro objetivo, ¿está bien? Va a tener respuestas a todas estas preguntas. ¿Piensan que tener respuestas a estas preguntas es un día, es una hora o es toda una vida? Es toda una vida. Toda una vida. En esto puedes profundizar y profundizar y profundizar cada vez más. Obvio que hacemos un curso y vemos en general todo esto. Y tener respuestas bien contundentes, para que sea Muná. Muná dijimos que es conocimiento, ¿no? Bueno, hacemos un pequeño recreo y cambiamos de tema, ¿está bien? Esto era para incentivar la... Incentivar que no sabemos nada. Mahon Ora, tu casa en Israel.